los envío por si acaso. ¿Me pueden decir si es que les llegó? Ya chicos, lo completan en 5 minutos. Bien chicos, ya se registró el pretest. Entonces, ya, ahora sí vamos a empezar con la sesión. A ver, ya, listo, la cámara está prendida. Bueno, yo me presenté, soy Dana y vamos a iniciar con la sesión 1.
Vamos a hacer el día de hoy lo que va a ser genética. Entonces, vamos a empezar con un índice. Vamos a ver justo definiciones, de lo que es genética. También vamos a ver sobre lo que es el árbol genealógico. También las organizaciones que va a haber dentro del ADN, que es el material genético que conocemos. Dentro de estas vamos a adelantarnos un poco y conocer lo que es el corpúsculo de Barr. Ya. También, la forma, o sea, cómo es la morfología y la clasificación que se le da a los cromosomas, los tipos de citogenética que existen y ciertas anomalías, o sea, en sí enfermedades que van a haber, ¿no? Ahora, vamos a entender a lo que es la genética como una rama de la biología, ¿ya? Y esta, pues, va a ser una rama que va a estudiar justamente los genes que se van a heredar, ¿ya? Se heredan y también se le puede decir que se transmiten a lo largo de las generaciones y a su vez van a estudiar las mutaciones que puede haber, ¿no? O sea, ciertas mutaciones dentro de estos genes y el efecto que va a causar, el efecto que va a causar y bueno, este efecto lo vamos a ver en lo que son enfermedades genéticas, ¿no? Ahora, vamos a pasar a lo primero que es el árbol genealógico, que más lo van a ver en la parte de práctica, porque incluso van a tener que hacer su propio heredograma o pedigrí también le dicen. Ya, heredograma o pedigrí. Ya. Este árbol genealógico en sí, vamos a ver que es como una graficación en sí, o representación gráfica de lo que va a ser la herencia, ¿ya? Entonces, vamos a ver de que, obviamente, al ser un gráfico, ¿no? Básicamente va a tener símbolos, ¿ya? Mejor aquí, ya. Tiene símbolos como, digamos que principales. Vamos a identificar los cuadrados como hombres, los círculos como mujeres y bueno, cuando no se conoce el sexo, normalmente se coloca un rombo, ¿ya? Vamos a ver ahora que también dentro de este diagrama vamos a encontrar líneas, ¿no? Que tienen que conectar a estos símbolos. Vamos a ver las horizontales. Las líneas horizontales son las que van a indicar uniones, ¿ya? Y las verticales, como la de acá, pues van a indicarnos lo que va a ser, lo que sería como la descendencia. Ya, entonces, o sea, las horizontales son uniones y las verticales descendencia. Ahora, lo, digamos, más importante por lo que se utilizaría el heredograma justamente es para tener como que un prostitus o un, digamos, también yo lo entiendo, o sea, siempre lo explico así, como una persona objetivo, ¿ya? Como una persona target. Justamente es a la que se le va a colocar como que una flechita normalmente, que es como, como interpretar que esta persona se le está realizando el heredograma, ¿ya? Ahora, cuando justamente tienen esta parte sombreada, como en este caso ven que señalé de color negro, normalmente ahí es cuando se identifica que una persona tiene cierta característica, ¿ya? O sea, estos símbolos, así como lo vemos acá, justamente los que están como sombreados, básicamente nos indican que esta persona está siendo afectada por una característica o un rasgo. En este caso, bueno, normalmente vamos a verlo como enfermedad. Enfermedad, ya. Normalmente lo vamos a ver como enfermedad. Ya, entonces, por ejemplo, en este ejemplo de aquí, estamos viendo que esta persona pues va a tener una enfermedad al igual que esta y esta de su anterior generación. Ahora, también se me olvidó decirles que dentro de todo esto, por generaciones también normalmente lo separan. Y, por ejemplo, tenemos aquí uno, que sería pues la primera generación, dos, la segunda generación y tres. Y así sucesivamente puede ir siguiendo ir así para abajo. ¿Ya? Ahora, estos de los simbolitos lo van a ver mucho más a detalle también en práctica, como les dije, pero si se dan cuenta, los principales serían pues hombre, mujer, el signo no designado, el sexo no designado o el que no se conoce. También el fallecimiento, o sea, no se coloca como que una rayita para indicar de que cierta persona ha fallecido. El rasgo afectado, que sería lo más importante, digamos. Y ahora, cuando, digamos, ven este tipo de símbolos como que a la mitad, es que está, digamos, portando el rasgo, es portador del rasgo, ¿ya? Pero digamos que ahorita vamos a ver más adelante también como que hay ciertas enfermedades que se van a expresar y otras que no, simplemente porque hay algo que se conoce como lo que van a ser dominante y recesivo. No sé si han escuchado un poco de genética, eso, dominante y recesivo. Ya, pero justamente puede tener esto de portar el rasgo, pero que no se exprese,
por ejemplo, y por eso se coloca esto, digamos que a la mitad, una mitad sombreada y la otra mitad, digamos que tal cual, ¿ya? Ahora, los vínculos también van a tener como que una sola rayita, pues es la unión, dos rayitas, bueno, es un cruce cosanguíneo, por ejemplo. Y obviamente los hijos o descendencia, en este caso los hermanos, por ejemplo, se van a hacer con esta simbología de acá. Y bueno, respecto a gemelos, también vamos a ver de qué pueden tener así, ¿no? Entonces, esto poco a poco van a ir viendo, digámosle, en práctica, ¿no? La parte de los símbolos más a detalle. Vamos a entrar en la parte de organización del ADN, que siento que es importante que lo sepan para que entiendan sobre todo lo que es un cromosoma, ¿ya? Entonces, em, ¿qué conocen ustedes del ADN, digamos? O sea, ¿qué contiene en su composición? ¿Alguien se anima a participar? ¿Qué es lo que ustedes conocen del ADN dentro de su composición? ¿Alguien se anima a participar? No importa si quieren por chat, ¿nadie? Ya. Adenina, guanina, citosina y tiamina. Ajá. Que se conocen básicamente lo que mencionó Eric, son las bases nitrogenadas, ¿ya? Ahora, estas bases nitrogenadas, bueno, ya sabemos más o menos cuál es su composición también a su vez, ¿no? De los azúcares, también el grupo fosfato. Tenemos esto que son las bases nitrogenadas. Bueno, estos van a terminar, digamos que todo en conjunto formando lo que van a ser cadenas, ¿ya? Ya, estas cadenas, a su vez, vamos a ver de que se van a enrollar, van a formar una alfa hélice y tenemos a lo que se le conoce como un ADN de doble hebra o de doble cadena, ¿no? Es una alfa hélice, o sea, se va enrollando como en forma de hélice. Ya. Entonces, la primera, digamos, organización, porque este ADN que se está formando, digamos que no está compacto, está como que en lineecita, simplemente. Lo que queremos es, digamos, que llegue a estar así, ya. Pero en este momento aún está así, ya. Entonces, este ADN justamente va a necesitar de unas proteínas importantes que son las histonas, ya. Tenemos 8 tipos de histonas, ya. Entre estas 8 histonas justamente van a hacer como que compactar el ADN, lo van a enrollar y van a terminar formando lo que se conoce como un nucleosoma, ¿ya? Que esta, digamos, va a ser una de las principales formas en las que el ADN va a empezar a compactarse, ¿ya? Entonces, vemos que un nucleosoma, ¿de qué va a estar compuesto? De lo que va a ser ADN, que sería las fibras de color azul que ven, y lo que está dentro, que sería la histona, todo esto de acá, ¿ya? Entonces, así se forma un nucleosoma. Entonces, ¿qué tiene un nucleosoma? Básicamente ADN e histonas, ¿ya? Ahora, estos nucleosomas se van a juntar mucho más gracias a la ayuda de otra histona, que normalmente es la uno, ¿ya? Que esta uno va a juntar también nucleosomas entre sí y va a terminar también haciendo mucho más compacto este ADN y va a terminar formando lo que va a ser la cromatina ya también, que es otro nivel de, digamos, organización que tiene el ADN. Este nucleosoma que teníamos previamente se va a empezar a agrupar por esta proteína histona uno que les digo, y va a empezar a formar unos hilos largos y compactos, ¿ya? Eso sería lo que es la cromatina, ¿ya? ¿Listo? Cromatina. Que básicamente, como ven aquí, ya se está enrollando y haciendo mucho más compacto. Ahora, esta cromatina a su vez va a evolucionar a otro nivel digamos, de organización muchísimo más compacto que se conoce como el cromosoma. Y este es el que como que ya nos importa, porque este cromosoma básicamente lo vamos a ver mucho más visible únicamente cuando va a haber una división celular, ya cuando la célula está preparándose para dividirse, ¿ya? Entonces, este cromosoma va a tener justamente tanto ADN y histonas también, ¿no? O sea, básicamente tiene casi lo mismo que la cromatina, solamente que es muchísimo más compacto. Ya, este es un nivel de organización más compacto que este. Y así va evolucionando a ser más compacto.
Ahora, no se olviden que siempre normalmente se ve mucho más cuando se va a dividir la célula en una división celular. Ahora, dentro tenemos lo que va a ser, digamos, unos tipos más de cómo, o sea, de cómo el ADN se va a compactar más, o sea, su compactación, ¿ya? Tenemos a la heterocromatina y a la eucromatina. Ahora, la heterocromatina ya también se va a formar, justamente es una forma inactiva, condensada y que va a estar localizada como que en la periferia del núcleo. Ya, ojo que ambos están dentro del núcleo, sí, siempre porque obviamente es ADN y el ADN siempre se va a mantener dentro del núcleo, ¿no? Ahora, la eucromatina ya también, ya es una forma activa condensada. Digamos que ambos son formas o sea, condensadas de ADN, pero hay una que se le va a conocer como que activa, porque digamos que va a todavía, digamos, permitir la transcripción o la expresión a un gen. Ya, o sea, todavía se va a poder, va a poder expresar genes. Sin embargo, la heterocromatina, que sería el otro lado porque es la inactiva, ¿ya? Digamos que se va a permanecer latente, o sea, no va a expresar prácticamente nada, ¿ya? Justamente como vamos a ver en sus tipos, la constitutiva y la facultativa justamente carecen de información genética, por ejemplo, la constitutiva, o sea, simplemente no tiene información genética que transmitir. Y la facultativa ya también, va a tener ciertos pedacitos de genes, o sea, contiene cierta información de genes, pero aún así no se van a expresar, ¿ya? Como les digo, la heterocromatina básicamente no se expresa. O sea, puede tener uno que otro gen, como en el caso de la heterocromatina facultativa, pero no se va a terminar expresando, ¿ya? Ahora, la eucromatina ya también es una forma, como les decía, ya condensada, pero activa, ¿no? Entonces, si es activa, bueno, va a expresar gen, ¿ya? O sea, se va a expresar, va a expresarse, ¿ya? Ahora, vamos a ver de respecto, digamos, a la tinción, que pues la heterocromatina es la que se va a tener mucho más intenso, es la que se puede observar, digamos, casi al instante, ¿ya? Sin embargo, la eucromatina tiene una tinción mucho más débil, o sea, no es tan intensa como la otra. Ahora, vemos aquí, por ejemplo, una célula, ¿ya? Ahí está, digamos, y aquí está su núcleo, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos a tener a esta heterocromatina? En la periferia del núcleo, o sea, muy cerquita a la membrana nuclear, ¿ya? Esta sería la heterocromatina. Y la eucromatina está, digamos que un poco más dispersa a lo largo del núcleo, ¿ya? Y justamente esto, digamos que explicaría un poco por qué se puede, digamos, expresar una y la otra no. Porque la otra, al estar mucho más compacta, obviamente es mucho más difícil que se exprese. O sea que hay lo que es el dogma de la biología, replicación, transcripción y traducción que de la eucromatina, que es mucho más fácil porque si ven, sus hebras de ADN están mucho más, digamos, desenrolladas, son más fácil acceder a ellas, ¿ya? Bien, pasamos a lo que es el corpúsculo de Barr, que se va a conocer, o lo entiendo normalmente yo más, para que no se pierdan tanto, como, digamos, un tipo de heterocromatina, ¿ya? O sea, lo interpreto yo más así también para que o sea, de repente les ayuda, ¿no? Es como un tipo de heterocromatina que hay. Pero ojo que no está en todas las células, ¿ya? O sea, solamente están en las células que provienen, digamos, de mamíferos hembras, ¿ya? Como lo dice aquí. ¿Ya? O sea, únicamente vamos a encontrar el corpúsculo de Barr en células que tengan, digamos, de cariotipo 46XX, ¿ya? O sea, sí o sí, tiene que ser un 46XX para que aquí se pueda expresar justamente o se pueda observar este corpúsculo de Barr, que básicamente es como una heterocromatina condensada, ¿ya? Entonces, básicamente, esto es el cromosoma, como les decía, X inactivo, ¿ya? Porque si se recuerdan, la heterocromatina era una cosa inactivada, o sea, no se expresaba, ¿ya? Por eso, inactivo, ¿no? Heterocromatina. Ahora, este va a estar presente, como les decía, en cada célula, en todo tipo de célula que provenga de un mamífero o hembra. O sea, que tenga pues XX, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí está en la imagen, se observa mucho mejor en un cariotipo XX, se va a observar aquí el corpúsculo de Barr, ¿ya? En cambio, en alguien que tiene un cariotipo XY no se observa nada, o sea, no se observa un corpúsculo de Barr.
porque tiene solamente un cromosoma X, ¿ya? Ahora, el Y no se, o sea, el Y se mantiene tal cual, eso sí, ¿ya? Ahora, esta, digamos, este, digamos, ¿cómo es que se llega a formar, digamos, el corpúsculo de Barr? Se va a explicar con una hipótesis que se conoce como la hipótesis de Lyon, ¿ya? Ahora, justamente se necesita de un gen que es el gen Sixt, ¿ya? Que básicamente, gracias a este gen también se explica esta hipótesis de Lyon, ¿ya? Este gen Sixt, va a estar ubicado en aquí, ¿ya? Esto ahorita lo vamos a ver un poco respecto a cromosomas, pero para adelantarles, la Q es como que uno de los brazos, puede ser el corto o el largo, ahorita lo vamos a ver. Y el X obviamente nos indica el cromosoma que es, ¿no? Es el cromosoma X, en el brazo, en este caso sería el largo. Y bueno, aquí estaría, digamos, la parte exacta dentro de este brazo, ¿ya? Ahora, está estrechamente ligado con estos otros dos genes, ¿ya? Y se va a extender cerca de 8 kilobases, ¿ya? Pero el gen Sixt es el importante para que uno de estos dos X se pueda inactivar, ¿ya? O sea, tendríamos uno y dos, actúa el gen Sixt aquí y termina inactivando uno de estos cromosomas y lo convierte en el corpúsculo de Barr o cuerpo de Barr, también se le conoce, ¿ya? Ahora, ¿qué nos dice esta hipótesis de Lyon, ¿ya? Justamente que, pues, la cromatina sexual se inactiva, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto que la cromatina sexual se inactiva? Básicamente que uno de estos dos X se tiene que inactivar justamente para, digamos, mantener la carga genética relativamente igual a la que lo van a tener los hombres, porque los hombres solamente tienen un cromosoma X, ¿no? En cambio, las mujeres tienen un XX. Sin embargo, solo necesitamos pues de un X que se exprese, o sea, como les digo, para mantener el equilibrio de carga genética, ¿no? Entonces, uno se termina inactivando y tendríamos solo la expresión en ambos lados de un gen X del lado del, digamos, de una mujer y del lado de un hombre de un gen X también. ¿Ya? Entonces, vemos inactivación también aleatoria. Es otro de los, digamos, principios que tiene esta hipótesis de Lyon. Entonces, esta inactivación aleatoria es que, pues, va a ser, digamos, así, o sea, no es predeterminada, simplemente se escoge cualquiera de los dos. Ya, escoge cualquiera. Ya. No es porque, digamos, uno esté falladito, otro esté más bonito, no sé, ya. Simplemente escoge cualquiera. Puede ser o el que proviene, digamos, de la madre o el que proviene del padre. Justamente, esto también están estos dos como que relacionados, ¿ya? Porque la inactivación del cromosoma puede ser tanto paterno como materno, o sea, no interesa si viene del papá o de la mamá, uno de los dos siempre se va a inactivar, ¿ya? Ahora, esto normalmente se da en el día 16 del desarrollo embrionario, ¿listo? Día 16, ¿ya? Y obviamente tiene que ser en embriones, en fetos que tengan el cariotipo XX, o sea, en niñas, ¿ya? Ahora, ¿tienen alguna duda hasta la parte de aquí o todo está claro? No sé bien qué pueden reaccionar con sus enemigos. ¿Todo claro? Mm, ya, chicos. Entonces, pasamos con esto que es los cromosomas, ¿ya? Ahora, vamos a ver ciertas partes que yo las considero más importantes para que entiendan lo que, bueno, digamos, lo que es el cromosoma y la función y todo, ¿no? Tendríamos el centrómero, los telómeros, y aquí están justo lo que les mencionaba, el brazo largo y el brazo corto. Ahora, el brazo largo, el de aquí, se va a conocer como lo que va a ser Q, ¿ya? Y el brazo corto de acá se conoce como el P, ¿ya? Normalmente se conoce así. Ahora, la otra parte serían los telómeros, ¿no? Estos telómeros van a ser secuencias de ADN que en sí serían ajá, T, A, G, ¿ya? Entonces, es esta secuencia de bases que básicamente es especializada y se va a encontrar únicamente en estos extremos, ¿ya? Ahora, esto tiene como función, digamos, proteger al ADN, evitando ciertos daños. También, digamos, que ciertas enzimas, digamos, lo degraden y todo, ¿no? O sea, básicamente su función sería como que proteger todo el ADN,
¿ya? Todo lo que está aquí adentro, todo el material genético que hay aquí, lo protege, ¿ya? Justamente por esta secuencia de bases que se repite, ¿ya? Entonces, evita justamente el daño del cromosoma. Ahora, la otra parte es el centrómero, que bueno, este centrómero ya también es importante porque aquí es donde se va a unir el uso mitótico durante la división celular, ¿ya? O sea, aquí se va a unir básicamente lo que son las fibras del uso mitótico en ambos lados y van a terminar como que en la división celular separando ambas cromátidas que van a ser estas de aquí. Ya. Esta es una cromátida y esta sería la otra. Esa es otra parte. Entonces se van a terminar separando ambas cromátidas y bueno, se van a ir cada uno para su lado, ¿ya? Bueno, esos serían los más importantes. Cromátidas, brazo corto, brazo largo, telómero y el centrómero, ¿ya? Ahora, justamente por la distribución, digamos, la longitud que va a tener tanto el brazo corto y el brazo largo, hay una clasificación, ¿ya? Que justo aquí la vamos a ver como hay cromosomas conocidos como acrocéntricos, otros que se conocen como submetacéntricos y otros que son metacéntricos. Los metacéntricos, digamos que van a tener casi igual proporción entre la P y la Q, o sea, casi igual, ¿ya? Es casi igual. Ahora, los submetacéntricos ya también van a tener un poco más corto de lo que es el brazo corto, que es la P. Lo van a tener un poco más corto que el metacéntrico. Y el acrocéntrico, bueno, básicamente esto ya es, el brazo corto es casi inexistente. Le dicen muy, muy chiquito, o sea, es muy pequeñito. Ahora, entre ejemplos muy resaltantes que vamos a tener y que no se tienen que olvidar, es que el cromosoma Y es el acrocéntrico, es acrocéntrico el cromosoma y el cromosoma X ya también es un submetacéntrico, ¿ya? Entonces ya saben cómo es la estructura justamente. Ahora también tenemos, digamos, que tipos de cromosomas respecto a cuál sería, digamos, su ubicación dentro de la célula. Tenemos a los que bueno, se conocen como somáticos, que van a ser básicamente todos los que vemos acá, y sexuales se les conoce a los que están en círculos, ¿ya? Ahora se les va a conocer como somáticos porque, bueno, no van a expresar, digamos, o sea, van a expresar realmente genes, pero digamos que solamente dentro del cariotipo vamos a ver de que van a estar, digamos, en cualquier célula y así, ¿no? Ahora, tienen que recordarse siempre que en un cariotipo vamos a ver pares de cromosomas, se le dice. Entonces aquí tendríamos justamente par y par. Digamos que o sea, cada par en total, bueno, va a terminar haciendo 46 cromosomas en ambos lados, ¿ya? Entonces, vamos a tener en sí 23 pares de cromosomas, eso es importante, pero tenemos 46 cromosomas, ¿ya? Eso sí, recuérdense. Ahora, tenemos tipos de citogenética. Bueno, la citogenética básicamente es el estudio de los cromosomas, ¿ya? De los cromosomas, ¿ya? Vamos a tener una que va a ser conocida como la convencional y otra que es la molecular. Ahora, la convencional vamos a tener unas simples, o sea, es la que normalmente se utiliza mucho más y dentro de estas justamente la que se utiliza normalmente más en los hospitales y obviamente porque no es tan cara, es la banda G, ¿ya? O también le conocen como banda GT, secretamente. O no, GTG. Ajá, GTG, si mal no me equivoco. Ajá. Pero se les conoce como bandas G. También tenemos a las bandas Q, bandas C, bandas R y las bandas NOR. En las moleculares ya también tenemos al FISH clásico, al Multicolor FISH o al EnFISH, al SKY y al CGH. ¿Ya? Esto obviamente, como le dice, más molecular, ya es mucho más específico, digámosle, y mucho más exacto también. Ya, entonces, vamos a empezar con la primera, que es la banda G, que vamos a ver que se tiñe con Giemsa, que es una tinción que seguro ya la han visto incluso en histología, que vamos a ver de que en estas bandas G vamos a identificar ciertos colores, ¿ya? Vamos a tener zonas que van a resaltar porque son ricas en adenina y en timina, ¿ya? Y estas entonces van a aparecer como de un color oscuro, ¿ya? De un color negro, ¿ya?
Entonces, si estas son las que aparecen de color oscuro, quiere decir que las G y las C, o sea, las guaninas con las citocinas, van a aparecer de un color ya también claro, ¿no? O sea, básicamente blanco. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos justamente eso. Hay ciertas zonas que son blancas, que podríamos identificar como zonas que tienen G y C, o sea, de bases C, G y C, ¿no? Y las oscuras serían las que tienen, bueno, zonas de adenina y timina, ¿ya? Dentro de esto se utiliza pues para poder identificar ciertas deleciones, duplicaciones y translocaciones, que vamos a ver ahorita más adelante, son anomalías, ¿ya? Sobre todo anomalías en la estructura de lo que es el ADN. Ahora, las bandas Q también se hacen con una tinción de mostaza de quinacrina o diclorato de quinacrina también lo dicen. Otra vez, ¿ya? Ahora, en aquí ya también se va a caracterizar por un brillo ya también, o sea, digamos que también se ve blanco y negro en tonos grises, pero lo que caracteriza es que son justamente con un brillo fluorescente. Aquí se utiliza los microscopios de fluorescencia. Entonces, aquí vamos a ver obviamente también casi lo mismo que el anterior. Zonas que están ricas en adenina y timina. ¿Ya? Eso es lo que básicamente nos va a identificar el bandeo Q, las bandas Q. ¿Ya? Y eso casi lo mismo que como les digo de acá, solo que se ven más fluorescentes en las bandas Q. Ahora, las bandas C ya también se utiliza igual la tensión de Giemsa, aquí, con esta palabra, Giemsa, y vamos a utilizar un denaturante. Ya, denaturante, bueno, básicamente que va a romper, digamos que las proteínas, o sea, va a desnaturalizar proteínas, o sea, es desnaturalización. Ya, eso ya deben saber qué significa, desnaturalización. Ya, entonces, básicamente un denaturante es lo que va a desnaturalizar, ¿ya? Entonces va a tener constricciones de los cromosomas 1, 9 y 16, ¿ya? Y como pueden ver, sobre todo vamos a identificar más al bandeo C, porque tiñe centrómeros, ¿ya? Acuérdense de la C de centrómero, ¿ya? Entonces tiñe centrómeros. Y esto vamos a ver, justamente le dicen a las regiones de heterocromatina constitutiva pericéntrica, ¿ya? Justamente centrómeros a la heterocromatina constitutiva pericéntrica, o sea, lo que está acá en el centrito, básicamente. Como lo que está uniendo, ya saben que es el centrómero, lo que une el brazo corto y el largo, ¿no? Y bueno, en ciertos cromosomas, como ya les dije, va a tener las constricciones secundarias, ya, del 1, del 9 y del 16. Y es así también que se puede identificar justamente cuál es el cromosoma 1, el 9 y el 16 y identificar sus pares, ¿no? Sus homólogos. Ahora, en la banda R, ya también el bandeo R, va a ser lo que, como es R ya, les digo que lo identifiquen como reverso, o sea, el revés de la banda G. Ahora, si en la banda G teníamos a la adenina y a la tiamina pintadas de color oscuro, ¿se acuerdan acá? ¿Ya? De color oscuro. Bueno, acá ya también van a estar de color claro, ¿ya? Adenina y timina ya también son claras, ¿ya? Entonces, en el bandeo G, aquí hay una comparación, tenemos zonas, ay, perdón, es oscuro, aquí, oscuro, ya, esperen, oscuro, ya. Vemos estas banditas acá, por ejemplo, que son blancas, ¿no? Estos estarían llenos de corinécitos, ¿ya? Ahora, ya también aquí, están detenidas en color más oscuro. Ahora, aquí se le menciona banda T porque digamos que la banda T es una subdivisión o algo que está dentro de la banda R, porque va a tener telómeros, ¿ya? Los telómeros. Acá, ¿ya? Entonces va a tener justamente lo que son los telómeros, o sea, las esquinitas, ¿ya? Ahora, justamente comparando, como ven, las bandas G van a tener zonas que son negras y al reverso, o sea, en la R, ya también van a ser blancas, ¿ya? Entonces, aquí es también lo que se intercambia. En la banda R, ADT, que es oscuro, en la banda G, ay, perdón,
Esto es en la banda G, ya. Y luego, ya. Y bueno, lo que debería ser al reverso con la R, debería ser que esto, la R, debería ser claro. ¿Ya? Entonces, espero se entienda esta parte bien, ¿ya? Si digamos en la banda G tenemos de color oscuro lo que es adenina y timina, en la banda R, adenina y timina tienen que ser de color claro, ¿ya? Entonces, la banda NOR, yo también aquí, este, va a ser una, digamos, uno de estos tipos, básicamente que nos va a identificar ya no tanto, digamos, como que zonas, así como digamos la que hemos visto acá, o sea, más coloración, así, sino que es un poco parecida a la G, a la C, mejor dicho, en la que identifica algo en específico, así como esta que identificaba centrómeros. La R va a identificar ya también, zonas donde hay una síntesis de ribosomas, ¿ya? Este, justamente donde hay ARN, ¿ya? Porque se relacionan con ribosomas acá, ¿ya? Donde hay marcadores nucleares que van a contener ARN, básicamente ahí es donde identifica este NOR, organizadores nucleares que contienen ARN, ¿ya? Entonces, justamente, como les decía, se va a utilizar para investigar alteraciones en la síntesis de ribosomas, por ejemplo, porque son las que sintetizan bueno, lo que van a, mejor dicho, hacer uso del ARN, no sintetizarlo, hacer uso del ARN ribosómico en este caso. Entonces, donde hay estos organizadores nucleares de ARN, ahí es donde va a marcar este gen NOR, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si pueden darse cuenta, esto ya es mucho más específico, ¿ya? Si lo ven ahí, o sea, mucho más específico incluso. Entonces, esto es lo que se utiliza, o sea, para lo que se utilizaría el NOR, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner una tablita, pues, de comparación. Vamos a ver, justamente, más las características, nos importan esto, ¿ya? En el Q, bueno, vamos a ver, como les decía, bandas fluorescentes. O sea, lo más resaltante sería su fluorescencia. Luego tenemos en la G, que van a ser bandas oscuras, las G, y bueno, las Q ya y todo eso. Ya. La R, el reverso de la G, no se olviden. ¿Ya? Las T, que básicamente van a tener zonas teloméricas, o sea, los telómeros. Las C, bueno, que van a tener las zonas o regiones centroméricas, o sea, que están en el centro, que es la heterocromatina, así. Y el NOR, bueno, básicamente tiene lo que son los organizadores de ARN. Estos, bueno, tiene regiones organizadoras del núcleo, ya, o sea, ARN. Ahora pasamos al lado de los moleculares. ¿Tienen hasta el momento alguna duda o está todo claro? ¿Tienen alguna duda? Ya. Entonces, bueno, la hibridación fluorescente ya también es un tipo de las moleculares. Aquí vamos a utilizar algo que se conoce como las ondas, ¿ya? Ya, que básicamente son sondas, o sea, son como que fragmentos o secuencias, mejor dicho, secuencias, ya, que son secuencias de ADN o de ARN, ya. Entonces, estas sondas van a estar marcadas con lo que es fluorocromos, ya, que justamente al observarse en un microscopio de fluorescencia, bueno, van a resaltar. Estas sondas se tienen que hibridar con un ADN, ya, o sea, un pedacito, un fragmento de ADN, que le vamos a conocer como el ADN problema, ¿ya? Entonces, primero tenemos, ay, se salió, perdón, un ratito. Ya. Primero tenemos al cromosoma. Vamos a sacarle un pedacito de ADN. Primero que obviamente desnaturalizarlo. O sea, vamos a romper estos enlaces. Tenemos un fragmento ahora de ADN. Ya. Este sería nuestro ADN problema. Ya. Ahora, de otro lado, ya también, digamos, de un proceso en el que vamos a sacar ya también ADN. Vamos a hacer casi lo mismo. Vamos a desnaturalizarlo y vamos a sacar un pedacito, un fragmento que vamos a, digamos, conocerlo, lo vamos a poner justamente con fluorocromos, mejor dicho, que son los verdecitos de acá. Esos serían los fluorocromos. Y básicamente, luego posterior lo vamos a unir con este otro de acá.
Cuando se van a terminar uniendo, vamos a ver de que estos fluorocromos van a ayudar justamente a la identificación de este otro fragmento al que se unió, ¿ya? Justamente por la fluorescencia, ¿ya? Entonces, se necesita obviamente un microscopio de fluorescencia y justamente se utiliza para analizar ciertos genes, regiones específicas, porque si ven, o sea, nos va a marcar la región específica, digamos, donde se encuentra ese pedacito de ADN, ¿ya? Y nos ayuda justamente a determinar alteraciones estructurales que puede haber en el ADN. Ahora, dentro de los tipos de sondas justamente que vamos a ver, hay de pintado cromosómico, ¿ya? Que son estos de acá. Los centromédicas, y bueno, estos de aquí que se van a entender como los locus específicos, específicas. Ay, ya, estos son los locus específicas. Ahora, las centromédicas, como su nombre más o menos lo dice, van a utilizarse para, básicamente, en el centrómero, o sea, casi en el centrómero, ¿ya? Ahora, estos van a realizarse en ciertas fases como la interfase, metafase, y nos ayudan a detectar aneuploidías, que ahorita vamos a ver qué es, que son alteraciones numéricas, ¿ya? Ahora, el pintado cromosómico ya también va a marcar cromosomas enteros. El centromédico, o sea, es más como que específico, o sea, va a marcar ciertas zonas, ¿ya? En cambio, el pintado cromosómico es todo el cromosoma. Ya. Entonces, el pintado cromosómico se realiza en metafase y bueno, nos va a ayudar a identificar ciertas translocaciones que ya ahorita vamos a ver qué es una translocación, ya. Nos puede ayudar justamente a identificar translocaciones. Y bueno, el de locos específicos ya es mucho más para poder identificar genes, regiones específicas y obviamente puede utilizar más, digamos, que de un color, como vemos en el ejemplo de acá, por ejemplo, ¿no? Ahora aquí pueden identificarse justamente regiones específicas, genes específicos y su ubicación. Normalmente se utiliza para saber las deleciones o también fusiones que pueda haber. Y se utiliza en metafase e interfase. Ahora, todos estos son fases de la división celular, ¿ya? Ahora, el multicolor fish, ya también es casi lo mismo que hemos visto bueno, este del fish básicamente es lo mismo. Únicamente que aquí se va a utilizar muchos más, digamos, muchos más colores, ¿ya? Más colores. Creo que son hasta 24 colores, incluso hasta cuatro tipos de colores, que van a ayudarnos a identificar, digamos, en parejas también a los cromosomas, porque si se dan cuenta, un par de cromosomas tiene básicamente la misma, digamos, coloración, el orden de coloración es el mismo. Y eso sí que nos ayuda a identificar justamente, digamos, los pares de cromosomas. También nos puede ayudar a identificar de lesiones. También otras, digamos, de anomalías, más estructurales, sobre todo, ¿ya? Entonces, justamente para esto, porque digamos que el orden de los colores es el mismo para un par, ¿ya? Ya, ahora con el cariotipo espectral o también el SKY, bueno, este se le conoce también SKY, justamente va a ayudarnos a estudiar, digamos que todos los cromosomas, algo parecido, digamos, a la función que tendría el multicolor fish, va a ayudarnos a identificar también pares, pero digamos que por un color en específico. El par uno, por ejemplo, está pintado de color amarillo únicamente, el par 4 de color verde, por ejemplo, y así, ¿no? O sea, nos va a ayudar a identificar ya pares, pero por colores enteros, ¿ya? Y justamente podemos ver los 23 pares en simultáneo, ¿ya? O sea, al mismo tiempo, ya los 23. Y justamente los pintamos de colores diferentes para poder identificarlos. Ahora, la hibridación genómica comparada o la CGH, ya también está, bueno, se utiliza para identificar alteraciones cromosómicas comparando ya también el ADN. Entonces, ¿cómo lo hace? Pues tenemos una muestra que va a ser de un paciente, digámosle, o también aquí le dicen como ADN embrionario, ¿ya? Que lo vamos a tener de color verde. Y bueno, el ADN de control, o el que se va a conocer como
el ADN de referencia también, de rojo, ¿ya? Entonces, estos cada uno lo vamos a colocar en una posita, básicamente, en una placa que tiene como positas. Y aquí se va a realizar como que una hibridación, porque dentro de estas positas hay o sea, hay dentro de estas positas, hay lo que se conoce como microarreglos, ¿ya? Que son los que nos van a ayudar a identificar justamente a marcar ciertas regiones de estos dos ADN, ¿no? Ahora, justamente por la coloración que nos va a ayudar a tener este microarreglo, vamos a ver en las positas coloración amarilla, verde y de color rojo, ¿ya? Ahora, la coloración roja, por ejemplo, ya, sí. El rojo, por ejemplo, nos va a ayudar a identificar que ha habido de lesiones, ¿ya? ¿Ya? Lo normal es que debería estar de color amarillo. Eso sería lo normal, o sea que no ha habido nada. Ahora, si tenemos de color verde, ya también ha habido duplicaciones. Entonces, como ven, su función estaría más dada para dar pues duplicaciones y deleciones, ¿ya? Estaría más para eso. Y obviamente, obviamente esta tensión y todo nos ayuda a identificar más, como les decía, duplicaciones eh, y deleciones que va a haber en el cromosoma. Y todo por el color nada más. Bueno, ay, ya. Ahora pasamos a las anomalías, aquí ya que vemos las cromosómicas, pero estas van a ser las numéricas, ¿ya? Vamos a tener tanto a euploidías y aneuploidías, ¿ya? Ambos, obviamente por ser numéricas, van a tener un número anormal de cromosomas, ¿ya? Es un número normal de cromosomas. Sin embargo, lo que los va a diferenciar, por decirlo así, es de que aquí va a haber cromosomas de más y cromosomas de menos, o sea, menos cromosomas o más cromosomas, ¿ya? Sería por eso. En cambio, en la euploidía, digamos que va a ser más la relación con que hay un juego completo, digámosle, de cromosomas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir este juego completo? Que, bueno, los cromosomas les dije que van a ser 23, ¿no? O sea, pares, pero si contamos, digamos, los de un solo par, digamos, serían 23. No sé si me entienden bien esa parte, pero ya. Aquí les voy a explicar un poco mejor con estos ejemplos. Por ejemplo, la monoploidía va a tener un solo juego cromosómico, que quiere decir que tiene 23X. O sea, lo normal es que debe tener 46XX, por ejemplo, o XY, ¿no? Pero tiene solamente 23X, ¿ya? Ahora, las poliploidías, ya también, vamos a ver tres juegos de cromosomas, ¿ya? O sea, vamos a entender como que el juego completo es de 23 cromosomas, ¿ya? Entonces, en las poliploidías obviamente va a haber más de un juego de cromosomas. Pueden haber tres, como en el caso de la triploidía o de la tetraploidía, que puede haber cuatro juegos de cromosomas. Ya, ahora, la diferencia de estas euploidías con las aneuploidías es que, digamos que el juego completo no está, o sea, no está completo el juego aquí. Puede haber más cromosomas o menos cromosomas de los que debería haber. Por ejemplo, en las oligosomías vamos a ver una monosomía, ejemplo de monosomía, que va a ser 45X. O sea que le falta un cromosoma X. No debería ser 46XX lo normal. Ya, entonces aquí falta un cromosoma X. Normalmente esto se conoce como el síndrome de Turner, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver. Y la nulisomía, por ejemplo, ya también es cuando está viendo la pérdida ya también de dos cromosomas, pero si se dan cuenta sigue manteniéndose el XX, o sea que los cromosomas sexuales no se han perdido. Los que se han perdido son cromosomas somáticos, ¿ya? Ahora, la polisomía ya también es cuando, bueno, ven aquí, tenemos, o sea, básicamente es como que tendremos el número normal de cromosoma menos uno o más uno, como lo están expresando acá, ¿no? Por ejemplo, el N2, o sea, más uno, o sea, tendremos 47 cromosomas XX, Y. Ahora, las oligosomías vamos a entender como la pérdida de cromosomas y las polisomías como la ganancia, ¿ya? Entonces, ahora, ¿por qué van a ocurrir generalmente digamos, estas anomalías cromosómicas, pero las numéricas? Es básicamente porque no ha una correcta disyunción dentro de la división celular.
bueno, las células que sabemos que tienen que, bueno, hacer la división y todo, bueno, vamos a tener un ovocito y un espermatocito primario, ¿ya? Después de su, tiene que haber una duplicación, obviamente, de su ADN para que puedan dividirse, ¿no? Entonces, este ADN se tiene que duplicar, ¿ya? Entonces, cada cromatida, mejor dicho, cada cromosoma, ¿ya? El rojo y el azul en este caso van a tener 46 cromosomas, ¿ya? Tiene cada uno 46. En la primera división meiótica, cada uno, o sea, lo normal que debe pasar es que cada uno se vaya a una célula diferente, teniendo esta célula 46 y esta 46, ¿ya? Cada uno tendría 46. Ahora, tiene que haber una segunda división meiótica porque eso es la meiosis, ¿no? Vamos a tener que se van a separar sus cromátidas y cada una se va para ir para un lado, ¿no? O sea, cada cromatida se va a ir para un lado. Tendríamos 23 cromosomas ahora en cada célula. Esta tendría 23 y esta 23. O sea, todas las células hijas, o sea, las cuatro células hijas deberían tener la misma cantidad que es 23 cromosomas. ¿Ya? O sea, 23 sería la cantidad, ¿ya? Ahora, el problema en la disyunción puede ocurrir tanto en la meiosis uno como en la meiosis 2. Si ocurre en la meiosis uno, por ejemplo, en la primera división meiótica, va a ocurrir que simplemente al momento de la división, los cromosomas, en este caso, obviamente estoy dando el ejemplo de cromosomas sexuales, por eso son XX, ¿ya? Les dije ya. Aquí, por ejemplo, toda la carga, digamos, de los cromosomas XX se va a ir para el lado de, para este lado ya, que les puse rojito, para este lado. Y la otra célula pues se queda sin nada, ¿no? O sea, no tiene justamente este cromosoma, que posteriormente se tiene que dividir otra vez, ¿no? Y tiene que irse para cada lado. Entonces, aquí ya no tendremos 23, sino que tendremos 24 cromosomas de este lado y 22 del otro lado. ¿Por qué? Porque justamente la carga genética se lo llevaron estos de 24, ¿ya? Y estos por eso se quedarían solo con 22, porque les faltaría uno acá y uno acá, ¿ya? Ahora, ya también en la segunda disyunción meiótica, todo va bien hasta la primera meiosis. Sin embargo, en la segunda disyunción ya también ocurre lo mismo que aquí ocurrió en la primera, que todo el material genético se va para un solo lado. Por lo tanto, tendríamos básicamente lo mismo que cuando ocurre una disyunción en la meiosis uno. Vamos a tener dos células que tienen 24 cromosomas y otras dos células que tienen 22 cromosomas. ¿Ya? Básicamente porque yo lo entiendo más así, o sea, estas dos que tienen 24 le van a quitar básicamente el cromosoma a estas dos que tienen 22, ¿ya? Entonces, no sé si se entendió esta parte bien, o sea, ¿entendieron esta parte bien o tienen alguna duda en especial? Porque sí sé que es un poquito complejo al menos. ¿Wilder? Ajá. Sí, le tenía una pregunta. ¿Las anomalías solo afectan al cromosoma X o también pueden afectar al cromosoma Y? Pueden, pueden, o sea, obviamente las anomalías en este caso, ya, les dije que era un ejemplo con el X, ¿ya? Pero las Y, por ejemplo, puede ocurrir lo mismo, porque el cromosoma Y, digamos que al momento de su división, o sea, es solo uno. Vamos a tener, ahora, en vez de esta X, digamos, vamos a tener un Y. ¿Ya? O sea, para que lo entiendas así, porque se tiene que dividir esta célula al final. Hablando ya de, o sea, de una, no son una célula, digamos, sexual ya, o sea, no hablando de un ovocito espermatocito. Tiene que ocurrir esto, digamos, en un espermatozoide, ¿no? Ahora, les puse o sea, el ejemplo del cromosoma X porque yo me centré en el ovocito, ¿ya? Pero en el espermatocito sería básicamente lo mismo, solamente que cambiando los cromosomas, ¿no? X, Y, ¿ya? O sea, es casi lo mismo, lo mismo. No sé si me entendiste bien. Les puse el ejemplo del ovocito porque aquí se ve en la imagen unas XX, pero ocurre lo mismo en el espermatocito primario. Ok, ¿Ya? gracias. Ujú, ya. Entonces, ocurre lo mismo básicamente en estas dos células. Y ahora, ¿por qué les menciono justo estas células importantes, el ovocito y el espermatocito? Porque justamente son las que al momento de la fecundación son las que van a entregar su carga genética. Entonces, si no entregan la carga genética correcta, la que debe ser dada, obviamente va a ocurrir todo lo que está aquí, ¿ya? Entonces, por eso es importante que haya una correcta meiosis, ¿ya? Porque justamente, como les digo, acá se va a explicar un poco mejor. Si tenemos X y Y, vemos lo normal, cada uno nos tiene que dar 23 cromosomas, ¿ya? O sea, un 23 de la mamá y un 23 del papá se juntan 46, ¿ya? Y eso sería lo normal. Sin embargo, pónganse que
hubo una mala división o disyunción justo en el ovocito. Vamos a tener ya también en este caso 23 mejor dicho, 22 del lado del ovocito y 23, digamos, del lado del papá, ¿ya? Y van a sumar 45 si se dan cuenta. O sea, no está bien, ya, o sea, no es lo normal. Ahora, es una anomalía justamente. Ahora ya también tenemos a un ejemplo donde tenemos que el ovocito está correcto, ha tenido una correcta meiosis, 23 cromosomas. Sin embargo, el cromosoma Y va a tener 24. O sea, pónganse que hubo una mala disyunción y justo el espermatozoide que se llevó, digamos, el cromosoma de otro espermatozoide, bueno, ahora va a tener pues 24 y vamos a tener 46. Ay, ya. Vamos a tener 46 cromosomas. Entonces, aquí se puede explicar justamente, o incluso pueden hacer más variaciones. O sea, no sé, pónganse que aquí tenga 23 y acá tenga 22, ¿no? O sea, podemos juntar, esto sería pues obviamente 45 otra vez, ¿no? Entonces puede haber ciertas variaciones, porque esta mala disyunción puede ocurrir tanto en el ovocito como en el espermatocito, ¿ya? O sea, el espermatocito ya, pues con cromosoma Y y X, ya, lo mismo, ¿no? XY y XX, ¿no? O sea, en cualquiera de estos dos puede ocurrir una mala meiosis, una mala disyunción de esta meiosis, una disyunción en la meiosis, y ya pues nos va a dar todo lo que vemos aquí, estos números anormales bueno, números anormales básicamente, ¿ya? Entonces, no sé si mejor también ya con esto entendiste bien esa partecita. Eras Wilder, ¿no? Creo que sí, sí. Ya no sé si ya se llevan tanto mejor justo con bueno, con esta imagen de acá. Porque justamente la suma de estos dos cromosomas, pues, si en un lado está bien y el otro está mal, obviamente la suma nos va a dar algo incorrecto, ¿ya? Ahora, justamente ejemplos de estas, digamos, anomalías numéricas, vamos a tener la trisomía 13, que se conoce como, ay, ya, el síndrome de Patot, ¿ya? Y a la trisomía 18, que es el síndrome de Edwards, ya también. Y bueno, la trisomía que es más común y que todo el mundo conoce, que es el síndrome de Down. ¿Ya? Ahora, la trisomía 13 o el síndrome del pato, como les decía. Ahora, quiero recalcar una partecita. Esto normalmente las monoploidías, ya, no mejor, monoploidías y poliploidías, o sea, las euploidías, no son compatibles con la vida, ¿ya? O sea, que no pueden vivir, ¿ya? Vida, ¿ya? O sea, no son compatibles con la vida, no pueden vivir, ¿ya? Y esto justamente un poco aplica a la trisomía 13. Normalmente es un síndrome incompatible con la vida, también por las ciertas características que posee. Si se dan cuenta, nos vamos a dirigir a su cariotipo, que es este de acá, ¿ya? Y en su cariotipo vemos de que tiene casi todos los cromosomas iguales hasta que llegamos al 13. El 13 tiene tres cromosomas, o sea, una trisomía, o sea, tiene tres cromosomas del tipo 3, no, o sea, del par 13, o sea, tiene un cromosoma de más. Este no debería estar, ¿ya? Pero como lo tiene, se expresa como el síndrome de Patot, ¿ya? Este síndrome de Patot vamos a ver que, bueno, no, generalmente de características tiene lo que es la microptalmia, que, bueno, son los ojos bien chiquitos. Incluso puede tener hasta anoftalmia, que es la ausencia de los ojos, o también puede haber coloboma, que es ya una enfermedad, o sea, una característica, o sea, como que una anomalía que le voy a acercar un poquito más, porque si ven, es como que el ojo se ve en herradura, o sea, el tejido no ha terminado como que de cerrar. El ojo está como que así, y debería estar como que así, la pupila, ya, se me entienden un poquito, ya. Entonces, otro sería pues que tienen holoprocefalia, que bueno, no es un correcto desarrollo del prosencéfalo, ya, que es básicamente el cerebro, ya. Ahora, también tienen sordera y una característica es que pueden tener polidactilia y el labio hendido o paladar hendido incluso, ya. Polidactilia, bueno, que tiene un dedo de más, ya. Ahí. Ahora, ya. La trisomía 18 o el síndrome de Edwards, ya también vamos a ver de que todo va normal hasta que llegamos al cromosoma 18. Sí, por eso trisomía 18. Este no debería estar acá, pero está. Por lo tanto,
tenemos una trisomía que se va a expresar en, por ejemplo, los pabellones auriculares están muy descendidos, muy abajo, tienen incluso como piel sobrante, digamos, o redundante en la nuca. Tienen micrognatia, que es que tienen la mandíbula en sí chiquita, o sea, la mandíbula, o el mentón, ya, muy chiquito. Pequeño. Y una característica muy curiosa de esto es de que presentan una sobreposición en los dedos. O sea, el dedo, bueno, vamos a identificar así, primer, segundo, tercer, cuarto y quinto dedo. El segundo dedo está sobre el tercer dedo y el quinto dedo está sobre el cuarto, ¿ya? O sea, tienen esta pequeña, digamos, característica en las manos y tienen también los pies en mecedora o también le conocen como pie equinóvaro, o sea, como que en curvita, o sea, como que en mecedora, no sé, como una curvita, ¿ya? Ay, y ahora la trisomía 21 ya es muy característica de lo que hemos visto. Ya aquí, por ejemplo, tendríamos bueno, en el par 21 deberían haber dos, pero hay tres. Y bueno, esto se va a expresar obviamente en características como por ejemplo que las personas con síndrome de Down, por ejemplo, tienen las manos más cortas, los brazos también un poco cortos, dedos cortitos, los ojos están inclinados como que hacia arriba, así. Luego tenemos las orejas y las bocas pequeñas. Y tenemos también algunos de ellos tienen, digamos, problemas mentales, o sea, como que retardo mental. Dentro de todo esto tienen también una disminución del tono muscular al momento de nacer. Y ciertas uniones del cráneo también, o sea, las suturas no están, digamos, bien desarrolladas. Ya, entonces son varias características, pero lo que nos importa decir mucho a veces es el cariotipo para identificar justamente qué trisomía tendrían. Y justamente ver este cariotipo también nos ayuda los bandeos que hemos visto, ¿no? Ahora, la anomalía cromosómica, ya también estructural, va a ser dada por las estructuras, ¿no? O sea, puede haber deleciones, que son eliminaciones, inversiones, translocaciones, y así. Ahorita vamos a ver primero las deleciones. Pueden haber terminales o intersticiales. Las terminales, bueno, básicamente se dan en el final de un cromosoma, ya, de un cromosoma, ahí en el final se elimina y bueno, nos queda esto acá. Ahora, ya también en el otro, ya, tenemos a una delación intersticial, que ya también es cuando ocurre lo que está entre, o sea, dentro ya del bracito corto, del brazo largo, de cualquiera de los dos, pero ya lo que está dentro, no lo que está en los extremos. Ahora tenemos a las inversiones. Bueno, esta imagen de hecho les explica muy bien. Tenemos paracéntricas y las pericéntricas. Las paracéntricas van a estar, digamos, tanto en el brazo corto o en el largo, pero no van a incluir al centrómero, o sea, no lo incluyen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos uno que va, bueno, justo está bien explicadito porque está así como en letras, ¿no? Si tenemos D, E, F, una inversión va a ser lo que, como que al revés, ¿no? Ahora vamos a tener F, E y D. Eso sería una inversión paracéntrica porque no está tocando el centrómero, o sea, no incluye parte del centrómero. Sin embargo, cuando ya tenemos el centrómero dentro, se conoce como pericéntrica, que vamos a tener, por ejemplo, C, D, E, y lo inverso sería, bueno, E, D y C. Y aquí ya estamos tocando el centrómero, o sea, ya está dentro de lo que es el centrómero, ¿no? Ahora, una translocación, vamos a tener una recíproca, ya, ay, perdón, ya, la recíproca o la robertsoniana. La recíproca es porque entre dos cromosomas, digamos que este fragmentito de este y este de acá se van a querer cambiar simplemente. Y uno se va a ir para este lado y el otro se va a ir para este lado. Por eso es recíproco, porque uno le da al otro y el otro le da al otro, ¿ya? Y terminan así, ¿ya? Ahora, la robertsoniana ya también es, sobre todo se da en los acrocéntricos. Ya se recuerdan que es un cromosoma acrocéntrico. Y vamos a ver de que, digamos que van a perder sus brazos cortos y nos vamos a quedar con sus brazos largos. Y estos dos se van a terminar uniendo, ¿ya? O sea, van a traslocarse de este azul, digamos, este brazo azul, a este lado de acá, ¿ya? Así para que lo entiendan mejor. Entonces, eso es una traslocación robertsoniana que, bueno, de repente lo van a ver incluso, o lo van a haber mencionado varias veces.
Ya, ahora vamos con la parte de lo que es la, la inserción, ya, ahora la inserción. Vemos que la inserción ya también es cuando un par de bases, o sea, una parte de aquí, se va a insertar dentro, o sea, de todo un bracito, o sea, lo que está en conjunto, aquí dentro se va a insertar una de estas partes, ¿no? Entonces, obviamente, no necesariamente es al final, sino que es entre, ya, entre todo, ya. Y la duplicación, bueno, aquí simplemente un par de bases se va a duplicar dos veces, se duplican. Ahora, el isocromosoma, a veces es un poquito confuso, pero es fácil de entender. Ya. Primero vamos a ver este que es el que es en anillo. Básicamente, bueno, se pierden los extremos de un cromosoma y se termina pegando. Los dos extremos se terminan pegando y tenemos este anillo, ya, un cromosoma en anillo. Ahora, el isocromosoma, ya regresamos acá. Tenemos un brazo corto y uno largo. Estos dos, normalmente ocurre en pares homólogos, ¿ya? Tiene que ocurrir en pares homólogos. Entonces, tenemos brazo corto y brazo largo. El brazo corto, digamos, de este lado, se va a perder, va a desaparecer. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, bueno, básicamente, este brazo de aquí, como para compensar, digamos, esa pérdida, se tiene que duplicar para arriba. O sea, lo que está aquí se duplicó para aquí arriba, ¿ya? Y eso sería un isocromosoma. Básicamente donde estamos teniendo una deleción, lo vamos a interpretar así, deleción y una duplicación. Y así se formaría un isocromosoma, ¿ya? Ahora, en cromosomopatías, cromosomopatías sexuales, que vamos a ver frecuentes, bueno, vamos a tener obviamente que se va a ver un poco afectado el fenotipo y bueno, sobre todo el genotipo, no es tanto el fenotipo, ¿ya? El genotipo. Y bueno, vamos a ver ciertas características ahorita, pero se les dice sexuales porque fíjense en la parte que denota, digamos, la parte justamente de los cromosomas sexuales, ¿ya? Ahora, aquí súper cortito me voy a adelantar a decirles, ¿alguien sabe qué es un fenotipo? ¿Alguien sabe qué es un fenotipo? ¿O qué es genotipo? O al menos cuál es su diferencia, no sé. ¿Alguien sabe? ¿O quiere al menos dar un pequeño aporte? ¿Nadie? No perdón por el chat, ya les dije chicos, pero tienen que participar. ¿Nadie? Bueno, genotipo, bueno, les voy a explicar. Genotipo, bueno, básicamente va a ser lo que vamos a ver, digamos, en el cariotipo, o sea, el material genético, ya así para que lo entiendan. En cambio, el fenotipo es la expresión de este material genético en una persona, o sea, cómo la vamos a ver, sus características físicas, ¿ya? Entonces, ¿cómo normalmente yo lo interpreto? O sea, genotipo, o sea, para que se acuerden, genotipo es lo que no pueden ver, porque ustedes no pueden ver el ADN, ¿no? de una persona. En cambio, el fenotipo sí es lo que pueden ver, o sea, las características de una persona, qué color de ojos tiene, el color del pelo y todo, ¿no? Ahora, vamos a tener primero el síndrome de Turner, que les estaba hablando ya previamente, que bueno, básicamente su cariotipo va a ser este de acá, 46X o 46X0 también le ponen a veces. Ahora, su frecuencia es de uno de cada 25, bueno, uno de cada 2500, mejor dicho, recién nacidos, ojo, pero del sexo femenino. Ya, eso sí, este es digamos, una monosomía, ya, una monosomía, recordanse, pero tiene que ocurrir en un sexo femenino, ¿ya? Ahora, tiene como fenotipo, ya les dije, fenotipo eh, femenino, ¿no? O sea, una mujer, ¿ya? Ahora, generalmente, ahora también recalcar, justo ahora que se menciona esto bueno, que el 90% de los embriones que tienen este cariotipo son abortados en el primer trimestre. Bueno, justamente, no sé si muchos saben que normalmente en la etapa del embarazo, normalmente se dice que el primer trimestre siempre es como que el más riesgoso
justamente porque aquí, cuando está viendo esta división, donde está viendo esta división, digamos, mucho, o sea, hay mucha división celular dentro de lo que se está formando el embrión y todo. Obviamente, si es que hay algo que no está bien, que no tiene la cantidad, digamos, necesaria de cromosomas y todo, generalmente se abortan. O sea, los embriones se abortan, ¿ya? Porque no está habiendo generalmente una carga, digamos, correcta de cromosomas y todo. Y bueno, el cuerpo sabe y pues lo expulsa, ¿no? Porque sabe que eso está, digamos, falladito, o sea, está mal, ¿ya? Entonces, por eso es que ocurren muchos abortos en el primer trimestre. Y bueno, es así que se expresa justamente el 90% de los embriones que van a tener esta monosomía, normalmente se van a abortar. Por eso es que el índice es relativamente bajito, bajito, ¿ya? Es muy bajo, porque se aborta, ¿ya? Entonces tenemos aquí el cariotipo ya o sea, así puestito, tenemos todos los cromosomas correctos. Sin embargo, llegamos aquí y pues falta un cromosoma X, ¿no? Entonces se va a expresar en características como que las mujeres van a tener una talla baja, tienen la implantación del cabello baja, tienen el tórax bastante ancho. Ahora las aureolas o los pezones también están como que para los lados están muy separados. Van a tener ciertas características en las manos, como los metacarpianos que están cortos, las uñas también son displásicas. Ahora, es importante que tienen la ausencia de la menstruación porque digamos que no hay un correcto desarrollo del aparato reproductor, ¿ya? Ahora, las mamas también están poco desarrolladas y una característica muy curiosa y que siempre casi les pueden llegar a preguntar es la cortación de aorta, ¿ya? Que es como básicamente un estrechamiento, digámosle, algo así, de lo que va a ser la aorta. ¿Ya? Ahorita lo vamos a ver eso también en la parte cardiovascular, pero es cortación de aorta. Y ciertos rasgos característicos también en la cara, o sea, van a haber rasgos característicos faciales que van a ser identificables para síndrome de Turner, ¿ya? Ahora, estas personas, obviamente, si es que nacen, les van a decir seguro en clase que son infértiles. ¿Ya? Pasamos con el siguiente, que es el síndrome triple X, que, bueno, en su cariotipo vamos a ver un X, acá falta un X. Ya, 47XX, ¿no? O sea, tenemos 3X. Y si nos vamos a la parte del cariotipo, vemos uno, 2 y 3, 3X. Ahora, esto va a ocurrir porque no hay una correcta disyunción en la primera división meiótica, tanto primera o segunda de la materna, o en la segunda división de la paterna, ¿ya? Esto sí, un poco curioso, ¿ya? En la paterna, obviamente no hay una correcta disyunción en la segunda meiosis, por eso se puede dar este síndrome. O en la materna puede ocurrir tanto en la primera como en la segunda, ¿ya? Ahora, se va a expresar en características como que tienen la cabeza chiquita, también tienen amenorrea secundaria. La talla puede ser bastante alta, no es como el caso de Turner que son chiquitos. Ahora, el 75% nada más de estas personas son fértiles. Y bueno, pueden presentar problemas neurológicos como alteraciones en su carácter y posterior esquizofrenia o psicosis, ¿ya? O sea, problemas mentales. También dificultad en el aprendizaje y en el comportamiento también tienen problemas. Bueno, ahora vamos con el síndrome Penta X, que tenemos un cariotipo 46XXXXX. Y básicamente, ya aquí ocurre una disyunción casi desde la primera, bueno, en sí desde la primera división, ya. Ya, desde la primera división, en el caso del espermatozoide, digamos, ya. Va a haber una disyunción, aquí todos, digamos, se van a ir para una sola célula. Va a tener los cuatro cromosomas, digamos, ¿ya? Esto es obviamente un óvulo, ¿ya? Óvulo, perdón, ya, esto es un óvulo, en la que no se ve, ya. Ah, bueno, ovocito ya, ovocito, sí, ovocito. Ahorita voy a decir por qué es ovocito, es bueno, más adelante, en gametogénesis van a saber por qué es ovocito secundario, ¿ya? No es óvulo, es ovocito secundario. Ya, este ovocito secundario, cuando se va a unir con este espermatozoide, que le va a dar un cromosoma, como ven acá, se unen y van a terminar teniendo en total, ¿cuántos? 5 cromosomas, o sea, 5X. ¿Ya? Por eso es que se da el síndrome del penta-X. ¿Ya? Aquí no ha habido una correcta disyunción desde el principio, o sea,
Incluso la duplicación del ADN ha hecho que ni siquiera se divida nada, o sea, todo se ha ido para una sola célula, ¿ya? No ha habido correcta difusión tanto en la primera como en la segunda, ¿ya? Entonces aquí se va a expresar como en microcefalia, la cabeza chiquita, la hendidura palpebral, el hipertiroidismo, cuello corto, de todas estas ciertas características. Pero aquí lo más resaltante para mí es que sepan un poco por qué se da, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre? Que tenemos 5 cromosomas X, ¿ya? Ahora vamos con la germinación testicular o también el pseudohemofrodismo masculino. Ahora, para esto normalmente es un poco ya más genético respecto a hormonas y todo eso, la causa, pero el cariotipo, si se dan cuenta, es 46XY. Sin embargo, el fenotipo, ¿ya? El fenotipo es una mujer, ¿ya? Ese es el fenotipo. En cambio, el cariotipo, como pueden ver, es el de un hombre, ¿ya? 46XY. O sea, el cariotipo está bien, el problema es, digamos, cómo se expresa. Ahora, justo este fenotipo es bueno, como les menciona, de una mujer normal. Y ahora, las características que va a tener van a ser que, por ejemplo, la vagina termina en un fondo de saco. O sea, no tienen ni útero ni trompas de falopio. O sea, no hay presencia de aparato reproductor femenino. Además, tiene presencia de tejido testicular en la ubicación abdominal, o sea, pues en el abdomen o también en la ingle, o sea, inguinal, ¿ya? Ahora, la causa se asocia mucho más a una falta de receptores de andrógenos, o sea, de testosterona, ¿ya? ¿Y qué pasa? Que bueno, el sexo se da desde que el ovocito y el espermatozoide se juntan, ¿ya? Entonces tendríamos un género masculino, pero en esta célula que se está dividiendo ha habido un error, digamos, en los receptores de testosterona, y justamente estos receptores de testosterona no han captado, digamos, la testosterona que ha sido enviada, ¿no? Porque se necesita de testosterona para el desarrollo de lo que es un niño, ¿no? Ya, vamos a entenderlo más fácil así de un niño, ¿no? Como no hay este receptor, obviamente, lo van a saber más adelante, obviamente, lo que se conoce como los túbulos, que van a dar origen a tanto las gónadas masculinas como femeninas, ¿ya? Y como no hay receptores de testosterona, obviamente no se van a poder desarrollar estos túbulos que van a dar lo masculino, por lo tanto van a tener que dar lo femenino, ¿no? Y nos quedaríamos con una niña, no un niño, como debería ser lo normal, ¿ya? Ahora, en las características, como les decía aquí, van a tener el fenotipo de una mujer, ¿ya? Sin embargo, van a tener presencia de testículos en la parte, pues, inguinal o abdominal, y no, esos obviamente no están descendidos, ¿ya? Y obviamente también van a poseer sacos escrotales, pero están vacíos. Ahora, digamos que el genital externo, digamos, que vamos a ver, va a ser femenino, pero ahora una característica de estas personas es que también no presentan vello púbico ni tampoco vello axilar. O sea, muy poquitos, no tienen mucho vello. Ahora, el síndrome de Klinefelter es uno de también los que van a ver bastante de repente. O sea, sí, Klinefelter, Turner, sobre todo de esos dos se habla bastante, ya. Entonces en el Klinefelter ya también vamos a ver de que tienen un cariotipo del 47XX. Ya. Vemos de que tiene un cromosoma X de más. Por lo tanto, aquí el cromosoma X extra es el problema, ¿no? Vamos a tener 15% de los casos que son mosaicos, que quiere decir mosaicos que, bueno, al momento de que el espermatozoide y el ovocito se juntan, van a empezar a dividirse y en una célula va a haber una mutación. Esta célula va a empezar a multiplicarse, pero hay otras células que están totalmente normales. Entonces, cuando una persona, bueno, va a crecer, van a nacer, vamos a tener ciertas células que van a tener el problema y otras que no van a tener, obviamente, este problema de 47XX, ¿ya? O sea, algunas tienen y otras no. Entonces, ¿cómo va a ocurrir esto? Justamente porque obviamente no ha habido una correcta disyunción. Eso generalmente se identifica, o sea, se puede relacionar porque no ha habido una disyunción correcta, ¿no? Entonces, el óvulo, por ejemplo, aquí nos ha venido con XX y el espermatozoide ha venido, digamos que normal, ha dado lo que debe dar. Entonces, esto obvio que, ojito, que ya también el fenotipo es masculino. O sea, no puede haber una mujer que tenga Klinefelter, así como que no puede haber un hombre que tenga Turner. ¿Ya? Así, para que lo entienda un poquito más. Entonces,
El embrión, aquí vamos a ver de que como el óvulo al lado 2XX va a poder presentar justamente 2X y un Y que viene del papá, ¿no? Y aquí se ve en el cariotipo. Ahora, aquí se va a expresar como, por ejemplo, característico de la ginecomastia, que es como el crecimiento que no deberían tener los hombres de bueno, de las mamas. Luego, la talla también es bastante alta, son muy altos y generalmente, tienen infertilidad, ¿ya? O sea, son infértiles y, bueno, pueden llegar a presentar, una pubertad retardada incluso. Y, bueno, las gónadas no siempre se van a desarrollar también. Ahora, una característica también es que tienen fragilidad ósea y también, problemas en el aprendizaje porque tienen incluso retardo mental, o sea, problemas mentales, ya. En el síndrome XXXY ya también, este sería el cariotipo y obviamente también ocurre por disyunciones, ¿no? Si se dan cuenta, ya también ocurriría disyunciones, digamos que en, en ambos padres, ya. Ya. Aquí también está ocurriendo justo lo que les decía de la disyunción. Vamos a tener, digamos que del lado de la mamá, mejor dicho, sobre todo del lado de la mamá, cuando van a ver la presencia de varios XX, es casi el problema en la mamá, ¿ya? Entonces, porque obviamente ellas son las que tienen más X, ¿no? Obviamente va a pasar casi lo mismo que pasó en el anterior síndrome que vimos en el de Penta X. Una sola célula se va a llevar toda la carga genética, todo el material genético, y a las otras las va a dejar sin casi nada, ¿ya? Y digamos que esta mujer que tiene una meiosis anómala se une con un hombre que va a tener pues una meiosis normal. Va a tener 22 cromosomas más uno, más uno X o uno Y, ¿ya? Entonces en este caso va a donar su cromosoma, el que le corresponde. Sin embargo, esta célula, justo la que tenía este 22 cromosomas, 22 pares de cromosomas y 4 X, ¿ya? Se va a unir con uno de estos y va a terminar dándonos 49 cromosomas, ¿ya? A ver, no sé si esto se está entendiendo bien, por si me dicen cualquier cosa, ¿ya? Entonces, como estamos viendo la presencia de, bueno, básicamente, 1, 2, 3, 4, cromosomas X, esto también se va a expresar, o lo vamos a observar, ¿en qué? En los corpúsculos de Barr. Ya, si se recuerdan, el corpúsculo de Barr se inactivaba, ¿no? Es el cromosoma X inactivado. Entonces, si tenemos cuatro básicamente cromosomas X, tenemos que tener tres corpúsculos de Barr, ¿ya? Porque solamente uno puede estar activo, ¿ya? Por lo tanto, tendríamos justamente tres cromosomas inactivados, o sea, tres corpúsculos de Barr. Esto también ocurre en el Klinefelter. En un núcleo de célula vamos a encontrar un corpúsculo de Barr, a pesar de que ésta sea, o sea, de que tenga el fenotipo masculino. Porque si ustedes le sacan cualquier célula a un hombre, nunca van a encontrar un corpúsculo de Barr. Sin embargo, si tiene corpúsculo de Barr es porque tiene síndrome de Klinefelter, ¿ya? Porque uno de estos X tiene que ser inactivado, ¿ya? Ahora, el de Flaccardo ya también, de características, vamos a tener bueno, ginecomastia, que se parece obviamente al de Klinefelter, el esternón grueso, ¿ya? Y este está obviamente un poco relacionado con este síndrome del XX, mejor dicho, del XYY, que también se le conoce como el del superhombre incluso. Y vamos a ver de que tiene una correcta, digamos, no, mejor dicho, no tiene una correcta cantidad de cromosomas y simplemente tiene de más, ¿no? Tiene cromosomas Y ya también de más, ¿ya? Entonces, aquí también obviamente es porque no había una correcta disyunción. Aquí está la frecuencia con la que puede ocurrir y las características de estas personas es que generalmente presentan un retraso en el lenguaje, en el comportamiento social, en la lectura. Los testículos también son de tamaño anormal y, bueno, se pueden reproducir igual normalmente. Y bueno, la mayoría de los hijos presentan cariotipos normales, ¿ya? Ahora, el síndrome de Nuna ya también es algunos le dicen como que, creo que incluso lo mencionaron una vez que recuerdo de Embrion, me dijeron de que era como es parecido al síndrome de Turner, pero respecto a las características que puede poseer, ¿ya? Porque también tienen baja estatura, tienen el tórax ancho, pueden tener también estas cardiopatías congénitas, ¿así? Los pabellones auriculares también están bajos, la implantación del cabello también es baja, o sea, tienen características muy parecidas a las del Turner, pero si se dan cuenta, su cariotipo está normal, ¿no?
está normal, ¿no? Ahora, vamos a ver la frecuencia que es de 1 de 20.000 recién nacidos vivos, ¿ya? Entonces, lo único que puede caracterizar a Nuna es su relación con Turner, es como que son similares sus características, ¿ya? Bueno, ahora les dije que íbamos a tocar la parte de las preguntitas, ¿ya? Entonces, para acabar súper rápido, les voy a pedir por favor que participen, ¿sí? A ver, ya, la primera es ¿qué técnicas usan sondas fluorescentes? Levantan la manito o prenden su micro, no sé. Esto sí lo tienen que hacer ustedes, porque me hacen entender de que sí han entendido la clase. Para terminar también rápido, chicos, please. ¿Qué técnicas usan las ondas fluorescentes? O que tenían fluorescencia. ¿Alguien que quiera participar? O si no, le llamo. Ya. Em, ya, a ver, aquí. ¿Valeria? ¿Sí estás? Ya saben que no importa que se equivoque. Normal pueden darle una idea. Ya, si no, a ver, Stephanie, ¿puedes mencionar qué técnicas usan sondas fluorescentes? ¿Qué te recuerdas? Sky, Ajá, ya. Sky, ¿segura? Ya. Mira, les voy a recordar. El Sky, bueno, no era tanto como sondas fluorescentes, es más, se utiliza fluorescencia. Vamos a recordar. A ver, miren, el Sky, bueno, no utilizan si, o sea, sondas mucho, o sea, digamos que sondas fluorescentes, más yo les quería que mencionen el Fish, el Multicolor Fish, porque aquí se les mencionaba las ondas fluorescentes, y bueno, el pues, Fish normal, ¿no? O sea, esas dos. Pero sí, tu ejemplo igual está bien. Ya, pasamos a la siguiente. Menciona dos anomalías cromosómicas, numéricas. ¿Cuáles serían dos anomalías cromosómicas numéricas? A ver, ¿quién llama? Eric. A ver, dos anomalías Eh, cromosómicas numéricas. vendría a ser trisomía 21 y monosomía X. Ujú, muy bien. Sería la monosomía y la trisomía, ¿ya? Serían los ejemplos esos. Ajá, muy bien. Ahora, brevemente, ¿qué ocurre con el número de cromosomas durante la meiosis? Ya bueno, esa sí está un poquito más compleja, así que le voy a hacer porque ya nos hemos adelantado, no, bueno, nos hemos alargado bastante. Yo le voy a responder esa. Bueno, brevemente, ¿qué ocurre con el número de cromosomas durante la meiosis? Ya. ¿Qué va a ocurrir? Se tienen que dividir, ¿no es cierto? Vamos a regresar a esta parte de aquí. Lo que quería que describan, qué ocurre con el número de cromosomas. Básicamente, que todas las células tienen que quedarnos con 23 cromosomas simples. Ojo, el primero, en la célula que va a dividirse, tiene que duplicar su material genético, 46, por eso tenemos dos, digamos, cromosomas de 46 y 46, ¿ya? Entonces, tiene que duplicar justamente para que no haya también alguna otra anomalía, ¿no? Ojo que tiene que duplicarse, ¿ya? Se duplica, al momento se divide a cada duplicado del cromosoma, se va a ir para cada célula, como vimos acá, ¿sí? ¿Ya? Y luego, posteriormente, se va a dividir. Sus cromátides se van a partir en dos, ¿ya? Y cada cromátide se va a ir para una célula diferente, otra vez en una segunda meiosis, ¿ya? Entonces, terminaría quedándonos 23, 23, 23, 23. O sea, cada célula hija, las cuatro células hijas de las dos meiosis que ha habido, tienen que tener 23 cromosomas, ¿ya? Entonces, es súper cortito. Y bueno, la última pregunta. Es una euploidía, es la cantidad anormal de cromosomas teniendo un cromosoma de más, ¿verdadero o falso? Ya, eso sí estaba facilito. Ya. A ver, ¿a quién le di? A ver, a ver, a ver. ¿A Claudia? A ver, ¿estás Claudia? ¿Sería verdadero o falso? Hola, no, buenos días. Creo Hola. que es Ya. falso. Era la aneuploidía.
Ajá, muy bien. Ese sería falso. Muy bien. Ya, porque esto, cantidad de anormal de cromosomas, tiene uno de más, o también puede ser uno menos, ¿no? Uno menos, o sea, cualquiera de esos dos, o sea, por la cantidad, digamos, de más o de menos, es aneuploidía. Ajá. La euploidía sí es la que, bueno, entendemos como, ya les dije, juegos de cromosomas, digamos que números pares o algo así, entiendo algo así, números de cromosomas que son exactos, ¿no? O sea, 23 pueden tener, o sea, triploidías, monoploidías también hemos visto, ¿no? Ya. Entonces, chicos, aquí estamos terminando la sesión, vamos con el pretest. A ver, voy a tener la grabación ya. Ahorita les paso el pretest. Ah, mejor dicho, el